¿Te han dicho 1000 veces que debes aprender a decir no? Yo te voy a contar por qué a veces el verdadero cambio llega cuando te atreves a decir sí sin pensarlo. La mayoría de las personas te diría que lo importante en la vida es aprender a decir no, a establecer límites, a proteger tu espacio y tus decisiones. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cuántas oportunidades se nos escapan por no saber decir sí? Porque, seamos sinceros, todo lo que te han enseñado sobre ser selectivo, sobre rechazar, a veces solo te mantiene en tu zona de confort. Y aunque es necesario saber cuándo decir no, también lo es entender que a veces lo que más necesitas no está en un no controlado, sino en un sí impulsivo. Ese sí que no tiene plan, que no tiene garantía, que solo te lleva a lo inesperado. ¿Te ha pasado? Porque es en esos momentos cuando realmente te enfrentas a lo que eres capaz de hacer cuando dejas de hacer que la vida te sorprenda. Cuando la rutina se rompe porque dijiste sí sin pensar en las consecuencias. No lo planeaste, no lo esperabas. Pero al final, lo que parecía una simple decisión se convirtió en un giro inesperado, en una historia que recordarás para siempre. Hoy quiero contarte cómo un sí, sin pensarlo, puede cambiarlo todo. Cómo al final del día, lo que realmente cambia nuestra vida no es lo que evitamos, sino lo que nos atrevemos a vivir sin pensarlo. Porque lo único seguro en esta vida es que nada lo es. Y al final, eso es lo que la hace interesante. Los últimos días de prepa son una especie de limbo extraño. Ya no hay tareas, los salones están medio vacíos y la rutina comienza a desvanecerse como una canción que se va apagando lentamente. En mi caso, ya ni siquiera tenía clases. Los profesores habían cerrado las calificaciones y muchos compañeros andaban en modo de despedida. Unos firmaban camisas, otros organizaban comidas o simplemente desaparecían sin decir adiós. Esa sensación de que algo se va para siempre es rara, es como un vacío, como si todo lo que conocías, todo lo que habías dado por sentado, empezara a desvanecerse sin poder hacer nada para evitarlo. Y no es solo la prepa, es el hecho de que todo en la vida tiene un ciclo. Lo que antes parecía eterno, ahora está al borde de desaparecer. Es interesante cómo el cerebro responde ante este tipo de cambios. La neurociencia muestra que cuando estamos frente a una transición importante, nuestro cerebro entra en un estado de alerta. Es como si estuviera diciendo, algo está cambiando, algo grande está por suceder. Este estado de alerta puede generar ansiedad, nostalgia, hasta un poco de miedo, porque sabemos que lo que viene ya no será lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando decides aceptar ese cambio en lugar de resistirlo? Aquí entra una parte fundamental de la psicología humana, la adaptación al cambio. Los psicólogos dicen que somos seres adaptativos. Aunque a veces nos cueste aceptar lo que está por venir, nuestra capacidad para adaptarnos es lo que nos permite seguir adelante, reinventarnos y descubrir nuevas formas de vivir. Volviendo a la historia, uno de mis amigos todavía tenía clases. Algunos de sus profesores aún estaban terminando de evaluar y eso lo mantenía un poco atado a la rutina. Aún así, un día, sin previo aviso, me mandó un mensaje con una propuesta inesperada. ¿Qué haces mañana? Voy a la Cineteca. ¿Quieres venir? No lo pensé mucho. Aunque odio ir en metro, sobre todo en esas líneas donde los vagones parecen latas de sardinas agitadas, algo en mí dijo que sí. Quizá porque era de los últimos días, quizá porque necesitaba distraerme, o tal vez solo porque sabía que esas salidas espontáneas suelen quedarse grabadas para siempre. El día llegó, caminé por los pasillos de la escuela como si fuera un extraño en un lugar que solía ser mío. Subí las escaleras, al segundo piso, donde la luz del sol entraba a chorros entre los pilares. Me senté en una banca fría, esa que tantas veces había ignorado, y esperé. A los pocos minutos apareció mi amigo, sonriendo como siempre. Ya vienen, solo esperamos a que lleguen ellas. Fue entonces cuando entendí que no era una salida de dos. Venían ellas, dos amigas suyas que no conocía, y que pronto formarían parte de esa pequeña historia que estaba por escribirse. Creo que todos hemos vivido momentos así, donde la expectativa es totalmente diferente de la realidad. Estaba convencido de que solo íbamos a ser dos amigos charlando sobre cualquier cosa, como siempre. Pero de pronto, lo que dijo mi amigo cambió todo el panorama. No era solo una salida más. Lo que estaba por suceder, aunque parecía tan normal, iba a ser una experiencia que me haría cuestionar la forma en que vivo mis días. ¿Por qué? Porque aunque a simple vista parece que solo estaba haciendo un plan más, el contexto de esa salida tenía algo más profundo que no sabía cómo ver en ese momento. Es curioso cómo la mente humana se enfoca en lo que cree que va a pasar, pero raramente está preparada para lo que realmente ocurre. Buscando en internet encontré que este es el poder de la cognición anticipatoria.
esa necesidad que tenemos de controlarlo todo, de esperar lo conocido, de anticipar qué sucederá para sentirnos cómodos. Estamos programados para predecir el futuro. Esto es algo que nos ha ayudado durante miles de años a sobrevivir. En tiempos ancestrales, poder anticipar lo que venía era clave para nuestra supervivencia, ya fuera cazando o evitando peligros. Sin embargo, en la vida moderna esta capacidad puede jugarnos malas pasadas. Nos encierra en la rutina, nos hace vivir con expectativas que, aunque nos dan seguridad, nos limitan a vivir en lo que ya conocemos. Nos cuesta entender que la incertidumbre es parte natural de la vida, y cuando no sabemos qué esperar, nos sentimos fuera de lugar. Pero lo sorprendente es cómo esa incertidumbre puede convertirse en algo increíblemente enriquecedor. Esta situación me empujó fuera de mi zona de confort, y en lugar de seguir el guión que tenía en mi cabeza, me di cuenta de que la verdadera magia sucede cuando dejamos que las cosas sucedan sin estar atados a un plan rígido. Esto se llama adaptabilidad, y en términos psicológicos es una de las habilidades más importantes para tener una vida emocionalmente saludable. Mi amigo es de esos que tiene el alma llena de libros, películas y conversaciones filosóficas. Si hay alguien que encajaría en la Cineteca como si fuera su segundo hogar, es él. Cuando las chicas llegaron, el grupo se sintió inmediato. No hubo esa incomodidad clásica entre desconocidos. Una de ellas llevaba una cámara, y no cualquier cámara. Una digital con ese filtro natural que le daba a las fotos un aire de otra época. Me pidió consejos para usarla, y mientras hablábamos de ISO, encuadres y luces suaves, sentí que el día empezaba a dibujar algo diferente. Tomamos la línea 3 del metro, nos subimos en una estación cualquiera y comenzamos ese recorrido largo, casi de extremo a extremo, rumbo a Coyoacán. Contra todos mis pronósticos el vagón no venía tan lleno. Pudimos ir tranquilos, incluso platicando. La mente tiene una capacidad impresionante para crear escenarios catastróficos, incluso de lo más simple. Nos anticipamos a lo peor, como si estuviéramos en constante alerta ante cualquier posible desastre. Es un mecanismo de supervivencia heredado de nuestros ancestros, cuando cada paso fuera de la cueva podía significar una amenaza. Pero hoy, en la vida moderna, no estamos tan cerca de los peligros inmediatos como nuestros antepasados. Y sin embargo, nuestro cerebro sigue funcionando de la misma manera. Crea miedos innecesarios, dudas y escenarios que en su mayoría nunca se materializan. En mi caso, el simple hecho de pensar en tomar el metro me generaba una especie de ansiedad. Había una creencia en mi cabeza que decía que las cosas iban a salir mal, que sería una experiencia incómoda. Pensaba que el vagón estaría abarrotado, que la gente estaría apretada, como piezas de un rompecabezas mal hecho. Todo lo que imaginaba era el caos, y esa imagen mental me hacía dudar de si valía la pena salir de casa. Ese tipo de pensamientos, aunque nos parezcan lógicos, son en su mayoría proyecciones de miedos infundados. Nuestro cerebro a veces se concentra tanto en lo negativo que exagera las probabilidades de que algo salga mal. Esto se conoce como pensamiento catastrófico, un patrón de pensamiento que hace que imagine el peor escenario posible, incluso cuando las probabilidades de que suceda son mínimas. Es un comportamiento aprendido, algo que nuestra mente hace automáticamente para intentar protegernos, pero que en realidad nos limita. La ciencia detrás de esto se encuentra en cómo funciona nuestro cerebro, la amígdala. Esta parte del cerebro encargada de procesar las emociones y el miedo se activa ante cualquier situación que perciba como peligrosa, incluso si no lo es. Y lo curioso es que en la mayoría de las veces esa sensación de peligro no es real. Cuando salimos a la superficie me quedé observando todo como si lo viera por primera vez. No sabía si ya había estado allí antes, pero si lo había hecho, nunca le puse atención. Cada calle parecía contarnos algo, como si los muros, los árboles y las ventanas guardaran secretos del pasado. Era una mezcla hipnótica entre lo antiguo y lo moderno, entre lo artesanal y lo urbano. Caminamos rumbo a la Cineteca, pero en el trayecto sucedió un pequeño milagro para mi amigo. Encontró en un puesto modesto un libro que llevaba semanas buscando. Solo costaba 50 pesos. Lo levantó con los ojos brillando, como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. Cosas tan simples como esta alegran nuestros días, y no es casualidad. Cuando vivimos momentos agradables, por pequeños que sean, nuestro cerebro libera dopamina, una sustancia que nos hace sentir placer y motivación. Aunque solemos esperar grandes logros para sentirnos bien, el cerebro reacciona igual ante detalles sencillos. Una risa, una charla inesperada, un plan improvisado. Esto se llama recompensa natural. Es el mecanismo que nos recuerda que lo cotidiano también puede hacernos felices, si estamos presentes para notarlo. Al llegar notamos que había funciones disponibles y un título nos llamó la atención.
Memorias de un caracol. Sonaba poético y misterioso. Nadie la había escuchado antes, pero en un arranque de espontaneidad, compramos los boletos y entramos. La sala era pequeña, oscura y apenas con algunos espectadores. La película fue rara, no tengo otra palabra. Rara, confusa, con simbolismos que se sentían forzados y diálogos que rozaban lo absurdo. Yo no dije nada al salir, pensando que tal vez a ellos sí les había gustado. Pero apenas pusimos un pie afuera, mi amigo rompió el silencio. ¿Alguien más pensó que eso fue rarísimo? Y todos estallamos en carcajadas. Fue como quitarle la máscara al momento. Nos reímos no solo de la película, sino de nosotros mismos, de cómo habíamos fingido entenderla, mientras dentro pensábamos lo mismo, que había sido solo una forma curiosa de matar tiempo. Es raro, todos queríamos decir lo mismo, pero nadie se atrevía por miedo a no encajar. Y tiene sentido, los humanos buscamos pertenencia. En psicología eso se llama necesidad de afiliación. Preferimos quedarnos callados antes que sentirnos rechazados. Pero lo curioso es que muchas veces el otro también está esperando a que alguien hable primero. Miro el reloj. Eran las 7:30 de la noche. Yo había prometido estar en casa a las 8. Fácil, pensé. Nos fuimos directo al metro, solo para encontrarnos con el caos. Andenes a reventar, trenes imposibles de abordar, una especie de muralla humana que impedía avanzar. Esperamos y esperamos. Vimos pasar tren tras tren, pero subir era impensable. Fue entonces cuando a alguien se le ocurrió el plan. Vamos a la terminal y lo tomamos vacío. Aceptamos. Fuimos hasta el fin de la línea. Allí finalmente pudimos sentarnos. La calma regresó por un momento, pero la ciudad tenía otros planes. De regreso, al pasar por la estación Coyoacán, la misma donde antes no podíamos ni respirar, el vagón iba casi vacío. Nos miramos y soltamos una risa medio absurda. ¿En serio?, dijimos todos. Pero no acababa ahí. A mitad de trayecto el metro comenzó a detenerse una y otra vez. Luego, sin previo aviso, se apagó por completo. Luces muertas. Silencio absoluto. Un zumbido lejano. Eran las 9:30 de la noche y yo aún muy lejos de casa. Sentí una mezcla curiosa de emociones. Preocupación por no llegar a la hora prometida, pero también una paz extraña. Estaba en buena compañía. Y eso, de alguna forma, quitaba el miedo de encima. Cuando finalmente llegué a casa me esperaba una charla que pensé sería una tormenta. Pero no, todo fue comprendido, no hubo gritos ni castigos. Solo una mirada que decía, te entiendo, solo avísame la próxima vez. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo que había pasado. Como una salida improvisada, algo tan simple como un ¿vienes?, se había convertido en una aventura llena de momentos que nunca planeé, pero que nunca olvidaré. Y entendí algo. A veces las mejores historias comienzan así, sin guión, sin mapa, solo con un poco de tiempo, buena compañía y la disposición de decir sí. Muchas veces la vida no es tan ruda como la pensamos, pero sí tan bonita como nos permitimos vivirla. La mente busca protegernos, pero en ese intento a veces nos encierra, nos hace creer que es mejor no arriesgarse, no salir, no intentar, porque ¿y si sale mal? Pero rara vez nos preguntamos lo contrario. ¿Y si sale bien? ¿Y si el metro no va lleno? ¿Y si el plan resulta mejor de lo que esperabas? ¿Y si justo eso que temías termina siendo un recuerdo increíble? Lo curioso es que el miedo muchas veces solo existe en nuestra cabeza, no en la realidad. Y cuando nos atrevemos a enfrentarlo, aunque sean cosas pequeñas, empezamos a ganar confianza y a vivir con menos tensión y con más ligereza. Así que si alguna parte de ti quiere decir que sí, aunque otra tenga miedo, ve y experimenta, porque la mente puede imaginar 1000 problemas, pero solo el cuerpo puede vivir 1000 historias. Gracias por llegar hasta aquí, y si te sientes identificado, ya sabes, no todo lo que temes va a pasar, pero sí podrías estar dejando pasar algo que vale la pena vivir.